¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa de entrevistas empresariales en Súmate al Éxito. Hoy estamos aquí con el doctor Jonathan Jesús Agurto. Él es abogado principal de AT Consultores Legales Asociados. Con él vamos a tener un acercamiento a los servicios que brindan en su firma. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Súmate al Éxito. Mucho gusto, mi estimado. Bien, cuéntenos, por favor, AT Consultores Legales Asociados, ¿a qué se dedican en su firma? Bien, básicamente somos un estudio de abogados con ya 6 años de experiencia en la ciudad de Lima. Quien les habla es Chiclayano, ¿no? Y bueno, básicamente el enfoque que nosotros damos en las defensas es en el ámbito penal, básicamente en el ámbito penal, y pues por denuncias que nacen en policía, en fiscalía, por así decirlo, ¿no? También por ingresos de procuradurías de las municipalidades o los gobiernos regionales. Ahí también nacen los procesos penales, pues, ¿no? Y nosotros abocados básicamente a la defensa penal especializada en temas de casos emblemáticos que ya estamos viendo nosotros desde el año 2015 específicamente. Por ejemplo, ¿no? ¿cuáles son esos casos emblemáticos? Los casos emblemáticos son de interés nacional, como por ejemplo el caso Orellana, o el caso de Ollanta, Humala, Nadine, ¿no? Ya hemos estado viendo algunos de esos temas nosotros particularmente, ¿no? Ah, ok, ya. Bueno, yo soy un completo desconocedor de temas legales, ¿ok? Correcto. ¿Cuáles son las diferencias, digamos, entre las diferentes ramas, ¿no?, del derecho? Bueno, el derecho es una carrera muy extensa, por decirlo así, y abarca pues todos los ámbitos del quehacer humano. En ese sentido existe también el derecho civil, ¿verdad? Que es una rama del derecho que está encaminada a hacer o a regular las actividades civiles de los seres humanos. Por decir, una sucesión intestada, por decir un proceso de división y partición de herencias, ¿no? Nulidades de actos jurídicos, ¿no? Que nacen obviamente de este quehacer humano. Que en cualquier momento pues entre particulares pueden haber ese tipo de controversias. Ese es el derecho civil. Ese es el derecho civil. Okay. El derecho de familia, por ejemplo, tenemos el derecho de alimentos, el derecho de tenencia, ¿no? Va enfocado a otro tipo de problemática. De casuística. Claro. La casuística cambia totalmente, obviamente, porque el fin del derecho de familia es obviamente defender, ¿no?, la unidad familiar siempre y en todo caso el interés superior del niño. En ese caso del derecho de familia, ¿no? Es un caso muy diferente al derecho penal. El derecho penal está abocado básicamente, ¿no?, para encontrar siempre la justicia en base a la verdad, defender obviamente los casos en los que particulares, ¿no?, agravian o lesionan intereses de otros, ¿no? O si no también de empresas, ¿no? Claro, ya ese es el derecho penal. Claro, ese ya utiliza la última ratio como la última medida ya, ¿no? Podemos pasar por el derecho civil, una indemnización de repente, pero ya el derecho penal es la última ratio, es a donde ya el Estado dice, ¿sabes qué? Acá tengo que yo ejercer mi poder político, ¿no?, por intermedio del Poder Judicial y llevarte pues a un proceso penal para que se investigue y obviamente si eres culpable o inocente se te sentencie de esa manera, ¿no? Claro, eso es un tema mucho más, creo yo, mucho más complejo, ¿sí? Sí. Y si bien nos han mencionado de repente algunos casos, ¿no?, como los de denuncias en la policía, en la fiscalía, la procuraduría o los casos emblemáticos, quisiera que sea un poco más específico, ¿no? Por ejemplo, para que el público sepa, ¿en qué casos pueden buscarlos a ustedes en AT Consultores, ¿no?, desde la perspectiva esta del derecho penal? Bueno, básicamente robos, hurtos, corrupción de funcionarios, que es a lo que últimamente nos hemos estado abocando y especializando, violencia contra la mujer, que es ahora que ya últimamente se ha normado más firmemente, por decirlo así, por la casuística que vemos a diario, ¿no? Y todos aquellos procesos en los que una persona es denunciada penalmente, ¿no? Como ya bien decías tú, iniciando por una investigación policial, claro, fiscal, ¿no? Y obviamente que ya por último el Poder Judicial, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de una persona que, digamos, es responsable de un accidente de tránsito. Correcto, también, correcto. Un accidente de tránsito
sigue su propio procedimiento en su propio juzgado, ¿no? Obviamente que una persona que incumple una norma de tránsito por manejar en estado de ebriedad, el solo hecho de estar manejando en estado de ebriedad sin ni siquiera haber causado un accidente, ya implica denuncia. Ya implica ya ante un la fiscalía. proceso, claro, Claro. si la policía te interviene, obviamente que te van a iniciar un proceso penal. Claro. Claro. Eso ya es derecho penal. Eso ¿cierto? ya es derecho penal. Claro, cuando ok. ya vulneras un derecho y que podría traer una consecuencia mayor, ¿verdad? Contra la vida, contra la salud, ¿no? En el caso, por ejemplo, de de repente un inquilino que se niegue, ¿no? A desalojar un inmueble. Ese es un proceso civil, pero civil. ya el proceso penal ha entrado a tallar con el desalojo preventivo ahí. Ah, interesante, ¿eh? ¿Cómo es Con el eso? desalojo preventivo. Una persona que, por ejemplo, es invadida en su posesión, no en su propiedad, porque en su propiedad existen ya mecanismos civiles que hacen respetar, ¿no?, la propiedad, pero no, si, por ejemplo, te invaden tu posesión, ¿correcto?, utilizando la fuerza, tú tienes 15 días para poder ir al juzgado penal, ¿correcto?, por medio de la fiscalía y pedir, ¿sabes qué?, el desalojo preventivo y la administración posesionaria preventiva, provisional, de tu bien. Así tú no tengas un título de propiedad, pero tengas ya un tema de posesión ahí de más de 10 años, que todavía no has hecho una prescripción adquisitiva de dominio, pero lo tienes bajo tu posesión, ¿no? Una posesión legítima. Básicamente cumpliendo con la normativa civil, ¿correcto? Pero tú puedes ir a la policía y en 48 horas tú sacar a esta persona, comunicar a la policía, ¿sabes qué? Están en mi posesión, yo voy a ir a sacar, si gustas, tú me acompañas, y hacemos una constatación policial y ahí iniciamos un proceso penal ya. Ah. Y se inicia el proceso penal de usurpación. Entonces, cuando es 2 o más, o cuando utilizan de repente tumbándote una pared para entrar a tu casa, ya estamos hablando de usurpación. Claro, eso como esos casos que se ven, ¿no? De repente en las noticias, que llega un grupo de personas contratadas por alguien, ¿no? Para tomar, digamos, posesión de un inmueble, de un terreno, ¿no es cierto? Correcto. O sea, eso ya también entraría en el derecho penal, ¿no? Claro, eso llamamos nosotros usurpación, eso es un delito, definitivamente. Está normado en el artículo 202 del Código Penal. Se ve bastante, ¿no? Sí, claro. Sí, en esta parte de Lima se ve bastante, en el sur también, en el norte también, hay bandas criminales, ¿no?, organizadas. Y cuando, por ejemplo, una persona ofrece en venta un inmueble o un vehículo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y pues una persona de buena fe compró o el inmueble o el vehículo y tal vez no se asesoró correctamente, ¿sí? Y descubre que ese vehículo tenía una prenda o ya había sido vendido, ¿no? Porque hay mucha gente que le vende a uno y el mismo vehículo lo vende a otra persona, ¿no? ¿Eso en qué campo entraría? Estamos hablando de estafa ahí. También es penal, ¿sí? Claro, obviamente, estamos hablando de estafa con también una consecuencia civil, porque obviamente te está afectando, si tú compraste de buena fe, te está afectando, te va a hacer meter en un proceso civil donde tú vas a tener que contratar los servicios de un abogado civilista específicamente, ¿correcto? Y en el tiempo que tú vas a perder, esa unidad tú no la vas a poder gozar. Claro. Entonces, si estamos hablando de no solamente del Código Penal, hablando específicamente en ese caso de estafa, ¿correcto? Civilmente también te tienen que resarcir, ¿correcto? Claro. Sí, porque definitivamente eso es una estafa, Eso es ¿sí? una estafa, Claro, es una estafa, ¿no? claro. Y eso también es bastante común, ¿no? Sí, bueno, en Lima bastante común. Sí. En Lima bastante común. Sí, es bastante común, no tanto con los inmuebles, también como con los vehículos. Sí. Con los vehículos, sí, está pasando bastante eso. Sí, y en el caso, por ejemplo, ¿no? Que usted lo mencionó, ¿no? De esto de la corrupción de funcionarios, ¿no? Que de repente yo, proveedor del Estado, quiero venderle a una entidad X, ¿no? Y de repente por ahí hay un funcionario que me pide, ¿no?, un soborno. Correcto, definitivamente estamos hablando de un delito penal, ¿no? De un delito penal de cohecho, ¿no? Ese es cohecho. Cohecho, entonces, cohecho activo es el que te pide, pasivo es el que recibe la información, la oferta y te paga. Entonces, quien recibe el dinero, obviamente, es el que lo pide, ¿correcto? Ese es el cohecho activo. Ese es el cohecho activo. Ok. Entonces, estamos hablando definitivamente de corrupción de funcionarios, ¿no?
muchas veces también coludidos con otras autoridades de la misma entidad o de otras entidades. Acuérdate, por ejemplo, en el caso de Orellana, que lo conocemos muy bien, estuvo también y sigue estando investigado el superintendente de registros públicos, Shelke, si no me equivoco. Ya. Entonces, un estudio de abogados como Orellana, que era un estudio grande, que tenía a su cargo algo de 14 o 15 abogados trabajando para él, de una manera directa o indirecta, ¿no? Imagínate, estaban metidos también en el tema de usurpación de función, de usurpación de terrenos. De terrenos y apropiación, ¿no?, de inmuebles. Apropiación de inmuebles. Entonces, para llevar a cabo esta apropiación muchas veces estuvieron pues coludidos, o es lo que maneja la información la Fiscalía, que estuvieron coludidos con gente de Fiscalía también para archivarle sus procesos penales a Rodolfo Orellana, y también con gente de registros públicos, específicamente hablando con Mario Shelke, ¿no?, que era el superintendente a nivel nacional de registros públicos. Entonces, si te das cuenta, la corrupción nunca camina sola. Así es. Nunca camina sola, siempre correcto. va arrastrando a dos o tres personas, sí. gente de la policía que también se presta para este tipo de cosas, entonces, pero muchas veces no son responsables. Claro. Muchas veces recibieron una orden de un superior, entonces la investigación determinará quién es responsable. es ahí que donde entramos nosotros a tallar. Ajá. ¿No? Y hablando de la policía, bueno, quiero aprovechar para decir que aquí nosotros somos amigos de la policía, Sí, ¿ok? claro, Nosotros somos respetuosos de la policía y consideramos que la policía se debe respetar como una institución tutelar de nuestro país, correcto. Pero siempre dejando en claro eso, ¿no? Pero a veces hay de repente miembros de la institución que buscan de repente un beneficio, ¿no?, apartado de la ley, apartado del reglamento, ¿no? Beneficio económico. ¿Ya? Entonces, de repente una persona que ha cometido una infracción o ha cometido un delito, ¿no?, y se ve de repente en esta situación, ¿qué puede hacer? ¿Inspectoría o denuncia a la fiscalía? No, existe el fuero militar y policial, Ya. ¿no?, que muchas veces la gente desconoce porque dice, no, yo lo he visto, ese policía cobrando, lo voy a denunciar a inspectoría. Claro, inspectoría sí es válido en cuanto a la sanción administrativa, pero ojo que existe un fuero militar y policial donde también se puede denunciar esta clase de hechos cuando quien los comete es un militar o es un policía, ¿no? Okay. Normalmente un policía es el que está más allegado al ciudadano, ¿no?, y el que muchas veces se comete abusos, ¿no? Abusos y también este tipo de pedidos de coima, Sí. ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de que se dé una, ¿no?, que la persona, digamos, afectada quiera interponer una demanda en el fuero militar, como usted dice, ¿sí? Sí, ¿Tiene que ser un abogado militar o puede ser, como usted, un abogado penalista? No, el abogado penalista debe conocer definitivamente cómo es el trámite en el fuero militar y policial, ¿no? Definitivamente. Okay. Uno es el fuero civil, tú lo puedes denunciar a ese policía, ¿correcto? Por abuso de autoridad lo puedes denunciar, obviamente que por corrupción también, por cohecho, porque te pidió plata para dejarte pasar, porque te pidió plata, te encontró, no sé, de repente una mercadería extra a la que tú estabas declarando en tu guía de remisión y quiso que tú le des algo más, ¿no? Entonces tú lo puedes denunciar también en la vía civil, pero también en el fuero militar y policial. ¿Correcto? Entonces y repito la pregunta, o sea, pero no se necesita, digamos, ser un abogado policial, ¿no?, para poder seguir una demanda en el basta fuero con policial. que el ¿no? abogado sea penalista y tenga conocimiento del trámite, ¿no? Ah, correcto, muy No, bien. Tiene Oiga, que ser especializado. ok, penalista. usted tiene que saber, definitivamente, eso es un Sí, mundo, ¿no? Es un universo, claro. Ese es un acápite aparte, ¿no? Claro, Hay claro que sí. conocer. Bien, oiga, muy interesante, doctor Jonathan, ¿no? Todo este tema, ¿no?, de la casuística, ¿no?, relacionada con el derecho legal. Bueno, ¿qué otros servicios brindan en su empresa, en su estudio? Básicamente la asesoría que nosotros hacemos es personalizada, ¿correcto? Nosotros no utilizamos intermediarios, nosotros directamente auscultamos las consultas y llevamos adelante los procesos, ¿correcto? Nosotros hacemos visitas también a penales en el caso de personas que ya estén recluidas y que quizá de repente se consideran inocentes y quieren seguir su proceso, no por la vía constitucional. Nosotros también aplicamos el tema de los procesos constitucionales, aunados pues al proceso penal, ¿no? Habeas corpus, acción de amparo, ¿no? Muchas veces son afectados a nivel judicial en sus derechos principales o en sus derechos procesales. Entonces nosotros utilizamos la vía constitucional para que estos derechos procesales sean
respetados conforme a ley, ¿correcto? Interesante, muy bien, excelente. Bueno, le doy las gracias por haber estado aquí en Súmate al Éxito, en nuestro programa de entrevistas empresariales. Creo que ha sido muy ilustrativo, amigos. ¿Ya? Tomen nota, por favor, de la información de contacto acá del doctor Jonathan, ¿no? Por favor, diríjase al público. Correcto. Bueno, nosotros nos podemos ubicar específicamente al 953-790-356 por medio del Facebook. ABG Agurto Torres, que es mi página principal, correcto, o al correo electrónico agurtotorrese@gmail.com. Excelente. Muchas gracias, amigos. No se olviden, ya saben ustedes, es el 953-790-356 y la página ABG Agurto Torres. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, amigos, también quiero invitarlos a que visiten www.sumatealexito.com. Ya saben ustedes que es el espacio para el profesional independiente. Hasta la próxima.